Bienvenidos a Neuróticos, un podcast producido por estudiantes de la Nahuatl Calcún de la carrera de Psicología. Mi nombre es Ainhoa Gobea Mi nombre es Fátima Méndez. y hoy vamos a explorar la parte que vuelve la psicología una ciencia medible, con la gran psicóloga, investigadora y preventóloga, nuestra maestra María Elena Castro. Muchísimas gracias a mis queridas alumnas que me hayan invitado. Es un honor para mí poder compartir con ustedes en este podcast Neuróticos. Está increíble el nombre, ¿verdad? Porque todo el mundo andamos así, con tantas y tantas cosas. Felicidades, maestra. Es la primera, yo creo que nos dice como que, ya sé por qué le pusieron neuróticos, ¿no? Y bueno, le va a gustar la sorpresa que tenemos al final para usted. Una Ok, pregunta ahí. ok, ok. Bueno, además de autora de varios modelos, investigaciones, teorías y prácticas, entre ellos el modelo Chimali, la felicidad se aprende y habilidades para mi vida adolescente. Con más de 42 años de experiencia, esta es una de las más grandes mentes que hemos tenido impartiendo clases de métodos de investigación y estadística. Pues nada más que darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí, profe. La verdad, queríamos saber cómo se encuentra. No, pues muy bien, ahorita entusiasmada porque ya saben que mis clases en la universidad me motivan mucho. Estoy en una investigación que ya luego hablaré y gracias a Dios todo en mi vida en este momento va. Así que me Buenísimo. encuentro feliz de estar aquí. Y bueno, Miss. Bueno, creo que una de las últimas cosas de las que pensaríamos cuando hablamos de psicología es la estadística. Pero a través de la carrera hemos comprobado que esto no es así y son los números los que nos ayudan a volvernos una ciencia más robusta día con día. Maestra, ¿cómo explicaría la manera en la que se relaciona la estadística e investigación con la psicología? Diría un poco que aunque no nos demos cuenta, parte de la psicología también es medir, porque estamos midiendo constantemente. Por ejemplo, ahorita me dijeron el podcast es neuróticos y yo inmediatamente medí qué sí es neurótico y qué no es neurótico, ¿no? Es decir, cuando los psicólogos evaluamos comportamientos, conductas o fenómenos psicosociales que existen, siempre estamos tratando de medir, ¿no? Como fenómeno psicosocial en el COVID, quién tuvo mucho estrés o quién no tuvo estrés. Y automáticamente, cuando reflexionamos sobre un comportamiento, aunque no nos demos cuenta, lo estamos midiendo porque lo estamos evaluando. Te despiertas y dices, hoy volvió a llover, ¿no? O hoy está el sol más brillante que ayer. Ayer a esta hora estaba todo nublado. Estoy midiendo, estoy constantemente midiendo cómo me siento hoy, más descansada porque dormí mejor, más cansada porque no dormí. Todo el tiempo adentro de nosotros y afuera, yo creo que estamos midiendo. En ese sentido, yo creo que hay una gran relación, porque medir, me faltó decir algo, medir es el primer paso de la estadística. Yo no puedo tener estadísticas si no mido, porque al medir me arroja o un numerito o me arroja una categoría, neurótico, no neurótico, o me arroja una jerarquía. Hoy estoy mejor que ayer y ayer estuve mejor que antier. Entonces hay mucha relación. En psicología hay una constante discusión, pues, entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, tu Sí. experiencia como investigadora, ¿cuál es la visión sobre esta dicotomía? Pues fíjate que creo que es una dicotomía artificial, producto del método, porque en realidad toda medición tiene un qualitas, o sea, toda medición finalmente en psicología nos va a llevar a un punto de vista. Así, todos los fenómenos, yo diría, después de mucho tiempo de medir, que es cual y cuantitativo. El quantum es nada más la técnica, es el medio. Todo lo puedo volver número. Depende de lo que para mí me signifique número. Entonces, es una
Yo sé que tradicionalmente y en todos los libros de metodología, y por ejemplo, pertenezco a un grupo muy interesante de hipnoterapeutas que les interesa la investigación. Y entonces como que todavía usan muy contrastantemente esa dicotomía. Yo les digo es que finalmente todo es qualitam y todo es quantum, porque desde el momento en que tú vas a reportar más de una experiencia o a más de una persona, estás contando. Porque vas a hacer una experiencia cualitativa en cómo se vivió, por ejemplo, un huracán en las zonas menos protegidas económicamente en comparación con las zonas protegidas. Entonces, si vas a tener más de una experiencia, lo vas a tener que cuantificar. Fulano me dijo esto, Sultano me dijo esto, Perengano me dijo esto. Ya lo estás cuantificando, ¿no? Pero el qualitam, pero ¿con qué me quedé de lo que me dijo fulano? ¿No? El terror de la pérdida, ¿no? ¿Qué voy a hacer después? Y entonces ya hay incertidumbre, angustia, sensación de injusticia, ya viene cualitas. Pero si tú te fijas, yo pienso que son como una trenza que se teje. Okey, sí, me gusta lo que dice, ¿no? Porque al final del día creo que también, pues hay otras maneras de medir, ¿no? La psicología que podrían ser, por ejemplo, las pruebas, ¿no? Que en cuanto a la inteligencia, en cuanto a la personalidad incluso, ¿no? Que eso me parece Sí, como muy loco aún, ¿no? Que aplicas una prueba y ya te sale. Pero todavía divagando un poco más sobre este tema, este, ¿cuáles cree que son los límites de intentar cuantificar aspectos subjetivos? yo te diría, desde luego, la lógica y la metodología de la ciencia que le pone un límite a la estadística. Si bien yo a todo le puedo poner número y valor, existe un límite que se llama ¿cuál es mi objetivo y la naturaleza de mi estudio? ¿Sí? Porque a lo mejor yo puedo hacer un estudio muy profundo de casos con 5 adolescentes que hayan desarrollado adicción. Y aunque en 5 casos yo puedo medir todo, tengo que aprovechar que tengo 5 casos para ir a profundidad, porque en esos 5 casos yo puedo ir haciendo preguntas o puedo ir retroalimentando la entrevista y veo la expresión de la cara, veo en qué momento se quebró, es como la terapia. Ayer tuve un paciente y siempre hago un ejercicio con todos mis pacientes, pero a él lo llevó a su infancia, cosa que no es común en todos mis pacientes, y se acordó de cuando tenía 7 años y cuando estaba en casa de sus papás. Entonces, ahí la lógica me pide profundidad y ir más, en efecto, a lo cualitativo. Aunque después le puedo poner numeritos y en 5 casos decirte qué pasó. Yo acabo de hacer un reporte así, pero ahí lo que al lector o lo que al investigador le va a interesar es transmitir la profundidad de una experiencia. Y yo creo que ese sería el límite, la lógica, ¿no? Porque entonces podemos caer en el chiste que hacen todos los que dan clases de estadística. Cuando dicen, ¿sabes qué? Yo puedo probar que los niños los trae la cigüeña y vienen de París, porque entonces se pone a correlacionar en la primavera, que es la época que más cigüeñas hay en París, y el nacimiento de los niños que casualmente coincide y hay una correlación. En efecto, cuando llegan las cigüeñas hay más niños en París, pero es un despropósito, ¿no? Y entonces con eso ilustro muy bien esto que estás diciendo. ¿Cuál es el límite? Pues la lógica, ¿no? Wow, eso no me lo sabía, Miss, ¿eh? Ahora Es sí nos una sorprendió. muy buena analogía, la verdad. Ajá. Y creo que justamente ese es el sesgo tan grande, ¿no? O sea, el tema de la capacidad de poder modificar a veces los datos al antojo de que uno quiera. O sea, creo que justamente eso es lo importante que es que se desarrolle aún más la estadística en la psicología, o inclusive que las consideremos más en el mundo, ¿no? No es que solo son números, hay un sentir detrás de eso y eso usamos midiendo tanto datos cuantitativos como cualitativos.
Profe, pero sí nos gustaría hacer un espacio para hablar de su trabajo en estadística. Creo que este Sí. es un camino que realmente no se puede pensar que se puede tomar en psicología en un primer lugar, pero usted viene y nos abre los ojos. O sea, yo ahorita me siento muy emocionada por el día de mañana, tal vez dedicarme a la estadística, a la investigación. Pero sí nos gustaría saber sobre su trayectoria, cómo comenzó en este campo, cómo ha logrado mantenerse en él a lo largo del tiempo. Fíjate, te voy a decir cómo son todas las cosas, ¿verdad? Mi primer trabajo de investigación fue por casualidad. Yo tenía 26 años. Acababa, bueno, acababa de agarrar la carrera, ya estaba yo recibida, tenía yo a mi bebé. Y entonces, de repente, una de las compañeras que también tenía una hija de la misma edad que yo, me dice, hay un trabajo en tal lugar, se llamaba CEMEF, Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia, que por coincidencia, mi cuñado en aquel entonces era el secretario general. Pero había trabajo y pagaban muy bien. Era de los mejores lugares para... Pum, me fui y me contrataron. Y me senté en mi lugar y me dijeron, tienes que construir un instrumento para estudiar a nivel nacional el uso de drogas en jóvenes estudiantes. Punto. Para eso te pagamos. Pues me tuve que poner a ver, leer cantidad de artículos, a ver hasta cómo se reportaba un artículo, todo. Porque tú ya sabes que cuando haces tu carrera te enseñan muchas cosas y en mi época nos enseñaban diferente a como les enseñamos nosotros a ustedes. Bueno, como dice el dicho, lo probé y me gustó. Me encantó, me empecé a conocer ahí a muchas gentes, recuerdo Romualdo Vitela, que me enseñó cómo poner los datos en una cinta de datos, cómo manejar la cinta de datos en las computadoras, que eran unas computadoras enormes con unas tarjetas, nada de base de datos en Excel y luego copias y pegas. No, era todo un proceso que él me enseñó a codificar, él me enseñó mil cosas. Después tuve otro maestro, Alejandro Scott, que me ayudó, maestro de estadística. Tomé mi maestría y me inscribí a clase de estadística y me gustó muchísimo. Y yo no sé por qué, estaba yo joven, tendría 30 años. Hubo vacante de maestros de estadística en la Ibero, que fue donde me formé, y me dijeron, vas a dar la clase de estadística porque dicen los maestros que tú eres muy buena en eso. El maestro me dio su libro y empecé dando clases de estadística en maestría, siendo yo muy joven. Pero mi trabajo de investigación la mantuve por años, digamos, como trabajo hasta la fecha. La última investigación la estoy haciendo con ustedes. Pero en ese instituto duré muchísimos años, 14 años trabajando en ese primer trabajo que me pidieron. Y entonces, ahí como investigadora, porque a mí me contrataron como investigadora, te valoraban las publicaciones, entonces aprendí a publicar y yo tenía la obligación de publicar al menos 2 artículos al año. De tal manera que ahorita te puedo decir que quizá un solo año, el de la pandemia, y el año en el que vio mi esposo, que fue el 2017, son los únicos 2 años de mi vida en que no he publicado. Todos los demás, desde que empecé mi primer trabajo a los 26 hasta ahorita, he publicado al menos un artículo en revistas científicas de divulgación. Pero entonces yo me desarrollé paralelamente como terapeuta, porque me encantan los adolescentes. Entonces me entrené como terapeuta psicoanalítica de adolescentes y vi mi primer paciente también a los 26 años y no he dejado de ver pacientes hasta ahorita, nada más que ahorita ya hago otra cosa que se llama hipnoterapia. Pero entonces hazte de cuenta que desarrollé las dos áreas y entonces las fui uniendo de forma natural, porque luego me piden, queremos hacer un método mexicano para tratar, para prevenir.
pues me contrataron y entonces desarrollé el método y usaba estadística y usaba la terapia, o sea, lo empecé a juntar. Incluso desde aquel entonces tenía yo fama entre mis compañeros que yo unía las dos cosas, lo clínico y lo de investigación. Y así Sí, fue. creo que eso es lo increíble de su trayectoria y siempre lo decimos, o sea, cómo puedes juntar estas dos partes de la psicología, ¿no? Este tema de la teoría psicoanalítica que tiene que ver pues mucho con lo que está en nuestro inconsciente y asimismo cosas tan factibles, o sea, tan como lo son los números, o sea, tan robustas como lo puede llegar a ser y cómo en su caminar profesional llegó a juntar estas dos, siempre nos ha parecido muy de admirar, la verdad. Y definitivamente no creo que sea tan común, ¿no? Porque yo creo que, o sea, en nuestros estereotipos psicológicos, por así decirlo, a lo mejor, relacionas mucho a alguien que hace estadística con un cognitivo conductual, ¿no? Que se supone que es un enfoque más medible que otros, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis. Pero sí me parece bastante fascinante y sobre todo con un tema como tan subjetivo que es la hipnosis, ¿no? Que bueno, a mí, o sea, yo no conozco si hay ciertas investigaciones sobre la hipnosis, pero como que mucha gente a veces lo tiende a poner como algo muy subjetivo. Claro, y fíjate que ahorita que dices hipnosis, todo depende que quieras medir, porque yo puedo trabajar con hipnosis con un grupo y con otro no, entonces voy a medir cosas que sí son medibles para ver si cambiaron. ¿Me explico? No estoy midiendo el método psicoanalítico o no estoy midiendo directo la hipnosis. Ese es un método. Pero ¿qué pasa con las personas cuando la usan? ¿Mejoran o no mejoran? Contesta diferente un cuestionario una persona que se sometió a técnicas de hipnosis antes y después, lo contesta diferente y entonces eso es lo que mido. La resiliencia, las habilidades, los riesgos, cosas que sí son medibles como resultado. Entonces, hazte de cuenta, mi psicología clínica es la intervención y mis conocimientos cuantitativos son la comparación. Me encanta que lo ponga así, maestra, ¿eh? Se lo juro, porque, pues sí, ¿no? Al final del día creo que parte de estudiar psicología es comprender que hay muchísimas herramientas de intervención que no a Sí, todos le van a funcionar y a otra cierta parte de la población sí, pero que lo importante es como saber si realmente están haciendo un efecto diferente para conseguir pues la meta terapéutica, ¿no? Y pues sí, sí. definitivamente, me encanta lo que dice. Y bueno, yo le quería preguntar, ¿qué consejo le daría a un estudiante acá, no? Que se quisiera dedicar a la estadística. Te diría, no es que te vayas a dedicar a la estadística. La estadística es como una herramienta, ¿no? Lo importante para ti es el comportamiento humano. Por eso eres psicólogo. Ahora entiende que la estadística te va a ayudar a entender partes del comportamiento humano, pero no te vas a dedicar a la estadística, es una herramienta, ¿no? Lo mismo se puede decir del psicoanálisis o de la hipnosis, son herramientas, pero yo me dedico a comprender el comportamiento y a ayudar a la gente. A eso me dedico yo. ¿Cómo? Con psicoanálisis, con hipnosis, con investigación usando técnicas estadísticas, con lectura, con reflexión. Y entonces todos los psicólogos nos dedicamos a entender el comportamiento humano y claro, mientras más te especialices, más herramientas te tienes. Creo que eso también es lo increíble, ¿no? Que no se siente como si fuera una ciencia aparte de la psicología. O sea, la estadística es una Exacto. herramienta más que se puede utilizar en la psicología. Siento que lo propone de una manera muy interesante. Asimismo, nosotros nos hemos informado un poco de sus proyectos y hemos notado justamente lo que dice en su interés personal, asimismo en los jóvenes, como lo ha sido también el creciente uso de sustancias y cómo eso al final ha afectado a los adolescentes y esto se evidencia como tema central en sus investigaciones. ¿Cuál es la razón en particular por la que se ha interesado tanto en ese tema en específico? ¿Qué cosas a través de su carrera le han dado cuenta que realmente es muy importante que haya mucha más investigación respecto a este tema?
pues volvemos otra vez a la vida como es, y entre el azar o el designio superior del universo, primero porque mi primer trabajo fue, ya te dije que de investigación, pero se llamaba Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia. O sea, porque mi primer trabajo como investigadora fue ese. El primer trabajo fue orientación vocacional en la IBEM. Pero entonces, y además me tocó investigar en secundarias prepas. Y entonces todo, una cosa fue llevando a la otra, reforzado por el hecho de que en efecto el consumo de sustancias empezó a ser un fenómeno social en todo el mundo, ¿no? Y entonces yo trabajaba ahí, tuve muchos intercambios, me mandaron de intercambio a institutos de investigación en Estados Unidos, en Canadá, me fui de intercambio, aprendí muchas cosas en ese campo. Y entonces te diría que fue por eso. Y después, porque sí entendí con mi práctica clínica también, que es algo que están padeciendo los adolescentes simple y sencillamente porque hoy, a diferencia de mi época, está más disponible. Yo en mi época iba a una tardeada y me encontraba sandwichitos de paté muy ricos y Coca-Colas. Hoy te vas a lo que equivale a una tardeada o reunión y te encuentras a alguien que te ofrece marihuana. Me lo hubieran ofrecido a mí. Yo no sé si hubiera dicho que sí o que no, pero si todos mis compañeros hubieran, yo hubiera probado marihuana. O sea, es algo que escapa a, o sea, que también es social, pero también es psicológico, ¿no? Porque unos sí prueban y otros no prueban. Entonces, bueno, es un tema apasionante, yo creo que por eso no lo he dejado hasta la fecha. Ha cambiado mucho mi punto de vista sobre eso, claro, al cambiar de los años. Sí, no, definitivamente es un tema que evoluciona constantemente. O sea, fíjese que jamás había pensado que, o sea, yo he solido, bueno, suelo hablar de este tema con mis padres, ¿no? Sobre que, ay, es que ahorita ya cualquiera se puede drogar, ¿no? O sea, Sí, y nos decía a mí y a mi hermano de que lo lo más heavy, por así decirlo, que podías ver es andar en la calle y a una persona fumando eso, ¿no? O sea, como que la marihuana, o por ejemplo, con bolsitas de, creo que son los inhalantes, las drogas sí, inhalantes. Entonces, como que sí me decía eso, ¿no? Entonces, como que ahorita que usted también lo diga, sobre todo sabiendo que tiene bastantes años de trayectoria y como pruebas fundamentadas de ello, pues sí, la verdad sí me resuena mucho y sobre todo porque creo que también hemos tenido este cierto contenido como de series, maybe, que también como que te dicen, ay, como que probar las sustancias está súper cool, como que puede ser parte de tu personalidad. Sí, hay definitivamente mucha libertad sobre el tema, pero no restricciones que podrían ayudar a como mejorar esta parte de que los adolescentes no romanticen las sustancias, ¿no? exacto, es buena palabra, no romantice. Y bueno, aunado a esto, yo le quería preguntar que justamente a partir de estas investigaciones que usted ha hecho, ha desarrollado un modelo preventivo. ¿Podría contarnos en qué consiste y cómo se ha aplicado en distintos contextos? Pues fíjate que, como todo, ¿verdad? En la época en que yo empecé a trabajar investigando las sustancias, pues lógico, si investigas algo, te lleva a cómo lo puedo evitar. Y lo que se usaba en aquel entonces nada más era dar conferencias, pero siempre me parecía que pobres papás darles las conferencias de que la droga es mala y te enseño en miles de diapositivas que la droga es mala, cuando ellos antes de llegar a la conferencia ya sabían que la droga es mala, o sea, ¿no? Y a los adolescentes les puedes decir la droga es mala, pues sí, pero como tú dices, está cool cuando la prueba y a mí no me va a pasar. Entonces me fue llevando a que también había muchos programas porque me mandaron a Estados Unidos, conocía yo los programas americanos, pero decía, va con la idiosincrasia americana. Y entonces dije, hace falta algo en México. Y nos dio dinero la Embajada Americana a través de la Fundación Miguel Alemán, nos dio un financiamiento a mi esposo y a mi hija, que en aquel entonces ya se había hecho también psicóloga,
Y entonces nos dijo, hagan un método. Y alguien que estaba en el equipo, su mamá era antropóloga, y les dije, es que quiero un método de la aproximación riesgo-protección, que era lo nuevo que estaba en aquel entonces, de tienes riesgos que no puedes evitar en la vida, pues más bien la prevención es aprende a protegerte, que los riesgos no los vamos a poder quitar. Y no te voy a dejar de ir, de que vayas a fiestas o que esto. Entonces se llamaba aproximación riesgo-protección y la mamá, que era antropóloga de este amigo que estaba en el equipo, que era un diseñador que nos hacía los dibujitos de nuestros libros, dijo, Chimali es una voz náhuatl que significa escudo o protección en náhuatl. Y entonces daba toda la imagen que nosotros queríamos, algo mexicano para mexicanos. Bueno, ahí fue el nombre. Pero luego nos empezamos a dar cuenta que había que poner cosas vivenciales, no información, sino experiencias. Y entonces empezamos a desarrollar experiencias y dijimos, información no, algo que sea muy racional no, porque no sirve. Todos los que lo digo con orgullo ahora que ya no fumo, pero sin orgullo antes que fumé. Todo el mundo sabíamos que el tabaco te hace daño en los pulmones y sin embargo yo fumé, ¿no? Entonces, algo que sea cuerpo, mente, espíritu, antiestrés, desde entonces traigo que la aproximación del estrés, ¿por qué abusas de sustancias? ¿Por qué abusas de la comida? ¿Por qué? Pues porque hay estrés, porque hay algo que no puedes digerir, porque hay algo. Y entonces empezamos en aquel entonces con lo que llamamos técnicas antiestrés. Y luego dijimos, necesitamos que los chavos lo compartan con los amigos, porque si yo solito me llevan al psicólogo, me llevan a un lugar, un programa que va en contra de todo, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces nos vino el concepto de red. Entonces, el modelo consiste en que entrenas a un grupo de chicos, chicas o de mamás o de papás y después les enseñas a duplicar lo que tú les enseñas, ellos solitos por su lado. Y nosotros pues nada más lo medimos antes, después, medimos el efecto. Entonces, tiene componentes de investigación que es autoevaluación, tiene componente cuerpo, mente, espíritu, ahorita ya le unimos técnicas de autohipnosis y tiene un componente de red. Y cuando vimos red, yo cuando empecé a trabajar con redes, pues decía, reunión en el departamento, en la colonia plana de tal del DIF, red de vecinos. Pero vimos que eso no funciona porque nadie tiene tiempo. En cambio, tu red es lo que ves diario. Y a veces tu red es tu red de Facebook, los que te ponen me gusta. Esa es tu red, ¿no? Y si tú a los que te ponen me gusta le dices, oye, vamos a practicar juntos, o vamos a meditar juntos, o vamos a hacer esto juntos, te dicen que sí. Esa es la experiencia. Se llama red proximal. Entonces el modelo consiste, que es una red proximal de los que ves diario, que te autoevalúas antes y después para saber si avanzaste o no, y que tiene un componente que sigue vigente a la fecha, cuerpo, mente, espíritu, pero primero lo teníamos con reflexión, luego le metimos meditación y ahorita ya vamos en que hay técnicas de autohipnosis. Creo que eso es extremadamente interesante, o sea, de verdad, cada cosa que nos cuenta me abre la mente desde el primer momento, desde la primera clase, porque esto que propone que la información ya está, o sea, los jóvenes tienen acceso a esta información, han ido a las charlas de prevención. Y no hay un cambio, o sea, esto me parece como que siento que nos enfocamos tanto en, inclusive que no está mal, ¿no? Es importante aún saber más sobre el efecto de las sustancias en nuestro cuerpo, pero investigar aún más sobre las sustancias, porque tal vez hay algún tipo de información que se pueda llegar cambie la mente, ya que la gente deje de consumir, pero eso no funciona así, porque si no, yo hubiera funcionado antes, con el mismo hecho Sí, que es el efecto de que te está dañando, aunque te dé o sea, como que un subidón por un momento, igual te está dañando a largo plazo, ¿no? Y el tema de volverlo una
experiencia para que esto sea diferente, es realmente Es- creo que, o sea, es, quiebra la mente, o sea, está muy interesante. Justamente respecto a eso, aparte de lo que mencionas, que tal vez no reaccionen de la misma manera con la información que lo hacen con la experiencia, ¿qué otras tendencias has logrado notar que pueden ser preocupantes en el tema de consumo en adolescentes? Bueno, lo que sí yo digo siempre, aunque ahora, no sé, la normalización. Yo misma he cambiado mis criterios de cero, llevar a cero consumo, a un nuevo criterio que hay reducción de daño, ¿sí? Vamos a decir, el consumo cero a veces es imposible. Por ejemplo, está el alcohol. Yo misma consumo sustancias de alcohol dentro de mi vida social o con mis alimentos o en momentos, ¿no? Pues el tabaco desafortunadamente también ahí está, las sustancias están. Y entonces, algo preocupante es la normalización, pero ¿cómo le podemos decir reducción de daño? Es decir, ok, toma conciencia y a lo mejor tomando conciencia hasta reduces a cero o reduces a consumos localizados en momentos de recreación, ¿no? O reduces. Entonces, es más importante la toma de conciencia de tu vida y de tu autocuidado, y dentro del autocuidado y la toma de conciencia poner la prevención, ¿no? Y entonces con ejercicios de estos que hacemos, como de autohipnosis, como que tomas más conciencia de tu cuerpo. Es lo mismo que cuando estás comiendo demasiado, porque comes y comes el hambre que no es hambre, pero empiezas a tomar conciencia y dices, oye, pues esto no lo necesito, esto lo como demasiada grasa, solo lo voy a dejar una vez a la semana, ¿no? El azúcar. Entonces, solo tomando conciencia, finalmente los niveles de conciencia, con cursos que todos quisiéramos que la meditación, por ejemplo, fuera parte de las escuelas de primaria y secundaria, porque con eso empiezas solito a reflexionar, ¿no? Entonces, como avanzar en la toma de conciencia, las drogas, la comida, el estilo de vida, las emociones, también tomar conciencia, cómo manejo mis emociones, qué hago cuando me enojo, identifico. Como que todo va junto y el gran paraguas es tomar conciencia, evolucionar en tu conciencia. Pues sí, totalmente. O sea, creo que eso está muy interesante respecto a las cosas que al final llegan a hacer que alguien, o sea, pueda cambiar. Creo que, o sea, los conceptos que utiliza, justamente lo hablamos en su momento con el profesor Hatchett, cuando hablamos justamente específicamente de sustancias. O sea, mi propósito, y creo que el de mucha gente sin el conocimiento, siempre había sido el tema de, pues, que la gente no consuma, ¿no? O sea, cuando se trata con un caso de trastorno por uso de sustancias, pues que deje de consumir, buscar la forma en la que deje de consumir. Pero en realidad es muy difícil llegar a un consumo cero de muchas sustancias, ¿no? Obviamente hay unas que son extremadamente peligrosas, que sí es nuestra meta última, pero creo que este tema de que no tienes que hacer que la persona deje de consumir totalmente, sino que no se exponga, no esté en riesgo, ¿no? Este tema de protección es lo que queremos hacer. Porque siento que este tema de no consumo también viene con un tema social, ¿no? O sea, este tema de que está mal visto, entonces por eso no deberías, pero en realidad... Si tu bienestar es mi prioridad y es lo que me preocupa, voy a protegerte de la manera en la que sea posible, inclusive aunque eso Sí, no signifique no consumir la sustancia totalmente. Y está también, sí, este otro tema de toma de conciencia, o sea, realmente las cosas cambian cuando, por ejemplo, comienzas a registrar, ok, ¿cuántas veces fumé hoy? O sea, ¿cuántas veces hice esto hoy? O sea, y ya como que hasta tú mismo dices, ok, o sea, tal vez y no. O sea, como que ya eres consciente porque siempre piensas que no es tu caso, tú no te vas a volver adicto, tú no tienes un problema con las sustancias, pero poco a poco llega a ser así, ¿no? Entonces el tema de tomar autoconciencia y saber que tal vez y el resultado último no es parar el consumo totalmente, es lo que va abriendo mucho campo en que podamos mejorar este caso
bueno, esta epidemia al final del uso de sustancias que se ha normalizado tanto que ahora es casi que normal. Sí, sí, así es. Sí, justo no, como mencionabas, me acuerdo que en una clase, si no me equivoco, Hatches nos dijo que la terapia como que él prefería para usar para las personas con trastorno por uso de sustancias era centrada en pues en el cliente y no en la enfermedad o en la sustancia, ¿no? Porque al Claro, final día de qué te servía si quitabas, ok, dejaste de consumir, pero aún sigues teniendo este mal gestionamiento que te lleva a tener aún factores estresantes, ¿no? Que te pueden hacer que recaigas otra vez, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente veo cómo todo se correlaciona. Y pasando como a otro enfoque que sigue siendo como muy relacionado, maestra, también investigamos sobre que usted, tiene una que otro como trabajo en el área clínica y que ha desarrollado, por ejemplo, las cartas de la felicidad o las tablas del espíritu. ¿Nos podría contar más de esto? ¿Tiene algún tipo de relación con el modelo Chimali? pues sí, fíjate que es dentro del modelo Chimali que con cambios que hay en los gobiernos y demás, el modelo Chimali lo extendimos mucho porque lo conoció UNICEF y nos ayudó a diseminarlo en el DIF a nivel nacional. Y entonces mucha gente nos los pidió en una época, cuando el gobierno contrataba a alguien afuera para hacer programas. Y avanzamos muchísimo, incluso UNICEF nos dijo, y lo llevamos a Nicaragua, ahí le pusieron mi familia Chimali en Nicaragua, y entonces se avanzó muchísimo. Pero llegó el momento en que la política gubernamental en el campo de drogas cambió y nosotros lo que hicimos fue venderle a la Ciudad de México todo el sistema Chimali que habíamos desarrollado, no la marca, digamos, o el modelo. Y ellos le pusieron otro nombre que se llamaba Alas Vivas y vendimos los libros, el sistema de cómputo, porque en todos nuestros programas, creo que Ani ya conoció uno, tengo un sistema que automáticamente te da tus resultados, captura. Teníamos todo eso, ¿no? De tal manera que toda la gente que hemos intervenido y todo estaba ahí puesta, no es nada más. Y entonces dijimos en 2012 que vendimos todo eso y conservamos Chimali, vamos a hacer el nuevo Chimali y se llamó Chimali Toca tu puerta, porque entonces ya lo íbamos a dar de gente en gente y lo íbamos a poner por internet, bueno, lo pusimos. Y entonces, por primera vez introduje el término de meditación y entonces empecé a poner ejercicios de meditación. Pero yo que soy una meditadora de años, tuve 40 imágenes de meditación, bueno, muchísimas, pero de las imágenes que he tenido en meditación escogí 40 y se las platiqué a un pintor. El pintor hizo óleo de cada imagen. Fue un proyecto realmente caro. Bueno, y después cada imagen se volvió una carta. Incluso aquí tengo alguna de las cartas. Y entonces cada imagen tiene una meditación. Las tengo también en internet. Tú dices, a ver, ¿qué pasa con este podcast de neuróticos? Y dice, el diamante en la mano, el arte de ser tú mismo. Qué bonito mensaje para ustedes, ¿eh? Ay, gracias, El arte de profe. ser tú misma, ¿no? Y entonces, bueno, en el internet tengo una meditación para esta. Se usa de diferentes maneras. Como oráculo, como meditación, lo tengo en físico, lo tengo en internet, y entonces es parte de los materiales de Chimali. El Me modelo encanta. se llama, y los materiales son estos, parte Me de encanta. estos. Me encanta su enfoque integral, definitivamente cómo ha llegado a incorporar tantas partes tan importantes de la persona en su trabajo, que al final lo tiene súper claro, es siempre buscando el bienestar, ¿no? O sea, Sí, siento que ese no es se ha el enfoque. dejado llevar por este tema de que es que este enfoque y esta corriente, y es que son contrarios, es que no hay forma en que se unan. Ha buscado la forma de volverlo una técnica integral que es funcional, o sea, que inclusive se ha comprobado en diferentes países, inclusive de forma gubernamental, se ha reconocido el
valor de esto por la capacidad de integración de todas estas aristas de la persona, ¿no? Estoy muy emocionada por el proyecto y chicos, o sea, realmente es una gran iniciativa. Espero también que esto vaya a realmente llenarse en la náhuatl porque es una gran oportunidad. Y la meditación saliendo de aquí, Pati y yo la vamos a hacer, o sea, 100% la Definitivamente. vamos a hacer. O sea, también hablando de nuevo este tema de la investigación y la estadística, ¿cuál cree que es el avance que se pueda presentar dentro de la psicología? ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que hay en este campo de investigación y estadística cuando hablamos de psicología? Pues mira, el reto de la estadística, que tengo que reconocer que en ese sentido hay mucha actualización que yo misma no tengo, pero mira, ahora es tan fácil, la mineralia de datos. Ahora todo lo puedes tener capturado en bases de datos. Entonces, cierto tipo de estadística que yo manejo, que manejo en mis proyectos, porque estudio mis sujetos, mis sujetos, poquitos, ¿no? Pero yo creo que ahorita el reto que ya se está desarrollando es en la mineralia de datos y como en un segundo, es decir, la inteligencia artificial nos va a ayudar en eso. Yo estoy segura, es más, es uno de mis pendientes, pero siempre tengo mucho trabajo. Estoy segura que ya con la inteligencia artificial, con un pago que tú hagas, tú le vas a poner tu base de datos y te los va a analizar. Ni siquiera necesitas tú analizarlos, ¿no? Digo, no va a tardar ni un año ni 2 años que la inteligencia artificial va a poder añadir millones de bases de datos de cualquier tema que tú quieras. Y tú le vas a meter bases de datos y le vas a decir cuál es la palabra más usada y te va a hacer el análisis de contenido. Entonces, curiosamente, mi respuesta va, el reto es que amplíes tu mente, entiendas lo que es la estadística y empieces a usar las herramientas que te da la inteligencia artificial, que mi respuesta es por ahí vamos a caminar. Si no es que ya estamos. Si ahorita hacer investigación es juego de niños, por ejemplo, yo voy a hacer la investigación en la náhuatl aquí, desde este consultorio mío, ¿sí? Porque tenemos el Zoom, porque tenemos el Bright Space, que es maravillosa plataforma, ahora la conocí más cuando subí. Entonces, tenemos todo para hacer investigación en números, en cualitativo, en información. O sea, ya es tal el avance que yo creo que un estudiante de primero de preparatoria puede hacer una investigación maravillosa sin moverse de su lugar, si le dan, ¿no? El chiste está en nuestra mente. O sea, herramientas tenemos. Entonces, el reto es que los psicólogos adecuemos nuestra mente a las maravillosas herramientas que tenemos hoy. Profe, creo que nos ha dado un poco de todo. Hemos hablado sobre el campo general de la psicología, nos ha hablado asimismo sobre la estadística, sobre la investigación, sobre su caminar profesional, sobre el consumo de sustancias, sobre sus modelos preventivos. O sea, creo que en realidad o sea, este capítulo, de verdad estoy muy emocionada porque ha sido un tema donde hemos tocado varios temas. O sea, ya ha demostrado este tema de poder integrar toda esta área de la psicología, que al final es lo que siempre se nos ha enseñado en la náhuatl, ¿no? Nunca es como este enfoque no, esto no, siempre es como que poder sacar lo mejor de todo y o sea, me encanta esto que siempre dicen que toda terapia bien aplicada es buena terapia. Entonces, cómo Claro. rescata todas estas partes, todos estos elementos para crear modelos, para asimismo crear algún tipo de filosofía que es muy interesante que exista en la psicología y este espacio ha estado increíble para hacerlo. Sí, definitivamente comparto la misma opinión con Noah, o sea, al menos la Nahua Cancún sí te dice enfoque integral personalista y vámonos, ¿no? Empezando por Alex también. Ay, sí, el Pero, Alex Sánchez.
Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que esta cuestión de la meditación, creo que no lo dije antes, pero, o sea, meditar sé que, físicamente te provoca como un bienestar, ¿no? Como que ahí hay ciertas cosas en tu cerebro que se van moviendo. Emocionalmente también te ayuda mucho a tratar de calmar el estrés. Y, pues, obviamente también, espiritualmente puede es un acto que sé que en algunas religiones es muy importante meditar, ¿no? Entonces, definitivamente yo apoyo mucho, igual que no a todas estas herramientas que puedan ayudarnos a integrar todo sobre el ser humano, porque a mí me encanta que sea así, porque al final del día yo siempre he visualizado al ser humano como, pues como un todo, o sea, no hay manera en que lo vea solamente como conducta, o como inconsciente, o como Sí. espíritu, no sé. Entonces, pues sí, la verdad es que estoy muy emocionada también por, pues, conocer todo esto que usted está contando y de esta manera tan bonita. Y por último, me gustaría saber que nos hablara, bueno, me gustaría que nos hablara un poquito más sobre su nuevo proyecto que es Mi Mente en Paz. Ay, muchísimas gracias. Pues mira, agradecidísima con el grupo de académicos de la ANAHUAC, Alex, Catalina, que es la que coordina el Centro de Atención y Acompañamiento para Estudiantes, el CAPE, por esta oportunidad de llevar bajo el modelo Chimali, que es autoevaluación, práctica y funcionamiento en red, a esta universidad. Ya lo he hecho esto en otras universidades, pero en cada universidad es diferente, porque aquí hice unos grupos focales para poder hacer los videos de autohipnosis, que cuando lo vean van a ver que suena como meditación, tiene su técnica, pero finalmente es eso. Sí, cortados a la medida de lo que ustedes necesitan, según lo vimos en los grupos. Y entonces tiene esa parte de investigación cualitativa con grupos focales que ya hicimos, que fue muy interesante y que van a conocer. Vamos a hacer una sesión para dar todos los resultados. Construí a la medida esos videos. Ahorita ya estamos con las sesiones. En este caso, el proyecto con estudiantes universitarios, no nada más en la Anáhuac, sino lo he trabajado en la Ibero, en otra universidad que ahorita no me acuerdo, de Baja California Norte, cuál es su nombre, en la Universidad Metropolitana, tanto en universidades privadas como públicas. El enfoque es el estrés, que yo encontré que ese común denominador estaba debajo. Hazte de cuenta, el consumo de sustancias, los estilos de vida negativos, la mala gestión de las emociones, todo eso tiene una sombrilla que yo vi en la literatura que le llaman estrés psicosocial. Yo hice un concepto que se llama riesgo acumulado. Y el desarrollado no es otra cosa que estrés psicosocial. Y entonces, ahora en la náhuac, como es universidad, está enfocado en el estrés. Claro, como son estudiantes universitarios, lo ponemos en el estrés estudiantil, mi vida universitaria, mi independencia, mi gente, mi desarrollo personal. Le pusimos algo nuevo, pero muy aterrizado a la vida diaria, no como sermón, de liderazgo de acción positiva, pero visto en tu vida diaria. Esto que ustedes están haciendo aquí en este podcast es liderazgo de acción positiva. Es maravilloso, es un liderazgo que ni qué, es una idea en un instrumento que está súper conocido, bueno, está increíble, ¿no? Eso quisiéramos, que hubiera muchos proyectos como el de ustedes por parte de los estudiantes, ¿no? Y yo puedo desarrollar mi creatividad si le quito telarañas a mi mente. Por eso se nos ocurrió que para la náhuac fuera Mi Mente en Paz, porque además que sabemos que tienen muchos elementos por ser una universidad privada y católica, pero eso no garantiza, porque nosotros estamos hablando más de espiritualidad, de mundo interior. Y entonces yo pensé, Mi Mente en Paz va muy con los valores también que tenemos a través del catolicismo, ¿no? Estar en paz, pase lo que pase.
Y entre eso, estar en paz es empezar por aceptar las cosas que suceden, en fin. Entonces, desarrollamos 7 talleres de 20 minutos cada taller. Bueno, ya me dirán ustedes, yo digo que se hacen 20 minutos. A lo mejor alguien lo va a hacer en 30, pero no te va a llevar más de 30 minutos dedicarle no intelectualmente, sino de corazón. Reflexionar y luego cerrar tus ojos y sentir. Los videos son muy bonitos porque es muy bonito reflexionar y tienen una intención. En otras universidades que lo hemos hecho, los cuestionarios que se contestan ahorita, por ejemplo, los vamos a volver a contestar en junio del año que entra para ver el antes y el después. Y hemos encontrado que los chicos cambian, tienen más resiliencia, tienen más habilidades para la vida y disminuyen su exposición a riesgos, curiosamente, ¿no? Si te estabas exponiendo a 20 cigarros al día, a lo mejor después ya tienes 2 o ninguno, ¿no? En fin, hemos encontrado que hay diferencias antes y después. Y entonces, particularmente la Anáhuac, a diferencia de otras universidades, que ha sido difícil porque nos vamos nosotros y se va el proyecto. Siempre hemos querido que nos vamos nosotros y se queda el proyecto. Y tenemos mucha probabilidad de que se quede en la NAC, primero porque tiene una plataforma maravillosa, de veras, muy potente, muy fácil. Las personas que lo manejan son encantadoras, te ponen, te inscriben un alumno en 10 minutos. Bueno, no falla la plataforma. Y los chicos, lo que yo he apreciado hasta ahorita, estoy empezando, pero ya llevo, casi tengo contacto diario de una u otra manera con la red, son muy, ¿no? Siento que si se queda en manos de los chicos y con las herramientas que hay, vamos a poder avanzar muchísimo. Y entonces, pues estoy contentísima. Tenemos ya ahorita una red de 60, queremos que se mantenga. Lógicamente no todos avanzan al mismo ritmo. Queremos que se den cuenta que no es algo académico, aunque los tenemos que corretear. Ya hiciste tu ejercicio, ya hiciste todo, pero no es algo académico, es algo que después ustedes van a hacer con sus compañeros, les van a pedir a sus compañeros que se diagnostiquen. Estamos muy, bueno, yo estoy muy contenta. Mi equipo de mi institución, que es el INEPAR, está muy contento, Alex está contento, todos estamos cooperando, estudiantes, directivos. Entonces es un proyecto muy bonito y se nos ocurrió ese nombre, Mi Mente en Paz, porque Chimari es el modelo y el sistema es de autoayuda y ayuda mutua, está dentro de todo eso, pero cada proyecto tiene su propio nombre. Sí, la verdad yo estoy muy emocionada, la verdad creo que se ve muy completo y justamente la plataforma que utilizamos está muy buena. Justamente creo que al principio sí se siente, o sea, como que cuando nos exponemos a algo nuevo, no es que nace de nosotros y digo, wow, realmente sí me interesa tener mi mente en paz y voy a ser súper constante, pero que al final con tu equipo, viendo este seguimiento de este primer grupo de estudiantes y que ellos vean el efecto en ellos mismos y lo quieran compartir con sus amigos, esto me parece Exacto. realmente muy funcional. Este, realmente, por último, tenemos una pregunta que es recurrente al final de cada episodio. De acuerdo a tu manera de entender la psicología, que entendemos que es extremadamente integral, queremos saber cuál consideras tú que es la neurosis de hoy en día. Fíjate, te voy a decir, y no sé si esté clasificado o no, pero yo pienso que la neurosis hoy en día es la falta de conexión con uno mismo y la falta de conexión con tu ser interior y por lo tanto con el ser interior del otro. Así lo ve. Incluso ahorita estoy escribiendo un libro sobre la conexión vibracional, sobre un método para despertar ya totalmente espiritual, en este caso que les estoy diciendo, para despertar la conexión con tu ser interior, porque ¿sabes qué? ¿Sabes por qué hay neurosis?
porque estamos conectados con el yo, con el ego. Y no hay manera de no tener neurosis si tú estás conectada con el ego. Si tu ego te dice, tienes que ser la mejor Annie, y viene alguien y te mete el pie, tú le metes los pies y lo tiras, porque tú tienes que ser la mejor, porque tu ego familiar, personal, social, te lo exige. Y no está mal que quieras ser la mejor, pero si te conectas más profundo a tu ego, a tu ser interior, vamos a dejar de estarnos peleando, vamos a ser mucho más tolerantes, ¿no? Por ejemplo, yo como maestra pienso esto todos los días. El otro día, un ejemplo X, un alumno, no sé, empezó a burlarse, pues porque así somos todos, ¿no? Y entonces, pónganle su nombre a tal cosa. Y él le ponía el caballo pinto, el nombre de la variable, el caballo pinto. Y el nombre, y entonces me empecé a encender, a encender, a encender. Y iba yo a decirle cuando me di cuenta, es mi ego de maestra. Mm, sí, a ver, eso está muy chistoso, pero sí, muchas cosas, muchas neurosis son por el ego. Si conectamos con nuestro ser interior, la neurosis va a bajar muchísimo, además de que vamos a evolucionar espiritualmente. Sí, me encanta la respuesta, o sea, de verdad. Ay, yo sé que yo siempre digo me encanta, pero es que en serio estoy, o sea, realmente me gusta mucho esta vista que hemos tenido y es sobre todo algo que creo que lo hemos hablado inclusive en capítulos anteriores, o sea, porque es la neurosis, o sea, eso creo que han estado de acuerdo, ese tema de la desconexión, de la hiperindividualización, pero no hacia nuestro verdadero ser interior, ¿no? Sino directamente a lo que es nuestro ego, a que queremos superar pisotear al otro para mejorar, ¿no? O sea, no lo vemos como que es algo que podemos hacer juntos, sino que yo tengo que estar sobre ti, ¿no? Entonces, este tema realmente, siento que nos falta, o sea, siento que este tema de cómo podemos estar tan desconectados, no solo del otro, sino de nosotros mismos, eso es lo que al final tiene el efecto en cadena, que no nos sintamos bien con el otro ni con nosotros. O sea, eso creo que es realmente lo primordial, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta que es es el síntoma al final, esta desconexión de esta falta de conexión que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Sí, no, definitivamente, justo iba a decir que ya habíamos como tenido una respuesta un poco parecida sobre eso, pero creo que al final todo desemboca en eso, ¿no? En como esta pérdida de identidad y esta pérdida de conexión con uno, sobre todo en esta sociedad tan moderna que hoy en día nos acompaña y nos envuelve, ¿no? En tantas cuestiones como que podrían ser de comparación, como del ego, ¿no? Justo, ¿no? Y pues sí, creo que a veces sí nos hace falta mucho como dejar de mirar como que todas las cosas que podríamos como alcanzar a llegar a ser o como que queremos fingir ser y pues empezar a conectar con quien verdaderamente nosotros somos, ¿no? Que como decía la carta de la felicidad, ¿no? De hay que ser uno mismo. Sí, exacto. El Entonces, pues arte de ser tú mismo. sí, no, definitivamente creo que no hay nada mejor que ser fiel a uno. Creo que es parte importante pues, de todo, de la creación del amor propio, de la resiliencia, yo antes no creía mucho sobre, ay, pues, no sé si has escuchado esta frase de, ay, te tienes que amar primero a ti para poder amar bien a los demás, Ujú. ¿no? Pero, y como que yo decía, ay, qué loco, ¿no? O sea, como que, porque mucha gente a veces toma esa frase como, ah, entonces no merezco que me amen hasta que yo me ame. Pero yo más que nada la llevaría a esta parte de que cuando no tienes como cierto cachito de amor hacia ti, muchas veces te pones por debajo de los demás y eso es lo Sí, que puede hacer que pues obviamente te daña a ti y dañes a los demás en ese proceso, porque no es un amor genuino y fiel, ¿no? Puede estar conllevado por otras cuestiones. Entonces, pues sí, definitivamente me gusta mucho lo que usted dice y pues la verdad es que nada más que decir que estamos muy agradecidas de que pues de que haya querido participar, de tenerla aquí en este espacio, de que ay, nos haya no, ustedes escuchado. que me invitaron, mil gracias. Y ya doy, ¿dónde están? Los busco en Spotify o ¿dónde está Y tu están en podcast? YouTube y Spotify. Cuando salga este capítulo, pues También. con mucho gusto te lo pasamos. Muy bien. Y voy a seguir.
La verdad, Ay, muchas gracias. va a servir para mi mente en paz. Vas a ver qué es la universidad más. Nada, está buenísimo. De verdad, estamos muy agradecidas. Estábamos muy emocionadas por poder reunirnos contigo y que haya sido por este medio también ha estado súper bien. Entonces, la verdad, estamos más que agradecidas y siento que hemos aprendido mucho. O sea, como lo que estaba diciendo, creo que fueron estas aristas tan importantes de la psicología, o sea, una muestra muy integral de las cosas y creo que eso nos encantó y espero que a nuestros escuchas también. Ok. Además de querer generar más escuchas para temas de salud mental, este podcast es para promocionar la carrera de psicología en la Náhuatl Cancún. Si a Ok. alguno de los escuchas les interesa estudiar con nosotros o contactar con uno de los expertos en el programa, los datos de contacto los vas a encontrar abajo en la cajita de la descripción. Eso sería todo. Muchas gracias, profe, de verdad. Y nos vemos en un próximo Gracias, episodio. de Noa, Ratito. querida y Fátima. Gusto de verlas de nuevo. Ay, Bye. muchas gracias.